tremendo agrado a participar en el taller de un famosísimo iconógrafo que para mi gusto es una profesión bastante rara. Presento a Fernando, mi suscriptor, y desde ahora ya lo considero como mi amigo. Le agradezco a Julia, mi amiga, hola, rusa, de la oportunidad que me da de poder difundir la iconografía y la cultura rusa. Iconos están asociados a hitos históricos de tu pueblo. También haces talleres a donde lo enseñas a la gente. Yo hago terapia a través también de la espiritualidad que tiene el icono. La gente que quiere contactar a Fernando puede dejar sus datos de contactos en descripción de este vídeo. Basta con tener un corazón dispuesto para poder cultivar el espíritu a través del arte. Yo antes era profesor de política internacional. A mí se me despertó una vocación y me transformé de profesor de política internacional en iconógrafo. Y eso fue en Jerusalén. Estando allá era conocido como un iconógrafo latino, porque yo nunca he perdido mi condición de católico romano. Mayoritariamente en Jerusalén el cristiano es ortodoxo oriental. Son los franciscanos los que son los latinos y nos llaman latinos para hacer la diferencia con los ortodoxos. Y los latinos es equivalente al católico romano. Entonces yo era un bicho raro porque era un iconógrafo, que es una actividad muy propia de los ortodoxos. La iconografía es una expresión del mundo oriental cuya patria está en Bizancio. Es un arte sacramental. Hay una diferencia entre lo que es el arte sacro a lo que es el arte religioso. Hay una sacralidad artística en el icono. Icono viene de imagen, viene del griego, que significa imagen. Se dice icono y no ícono, es el concepto que se usa mucho en tecnología. Entonces en el vocabulario computacional hablan de los iconos, ¿no es cierto? Es icona, en realidad en Jerusalén se hablaba de la icona. Y viene imagen, entonces en un sentido amplio puede ser toda imagen, pero en un sentido ya más específico y litúrgico se refiere a una imagen religiosa, y dentro de esta imagen religiosa estamos hablando de una imagen sacra. Esta imagen es el resultado de una tradición que expresa una determinada fe, en este caso la cristiana. El arte religioso es un arte que está en función de la estética, del naturalismo, donde lo que se pretende es recrear la naturaleza. El arte sacro inherente al icono bizantino, como está en función de una fe, responde a ciertos parámetros y ciertas normativas establecidas desde muy antiguo, donde esta imagen, más que se aprecia estéticamente, se tiene que descifrar porque está lleno de códigos. Entonces, la nariz larga significa tal cosa, la frente alta significa tal otra, la anchura del cuello significa el poder de Dios, etcétera, etcétera. Esta estética que diferencia el mundo oriental ortodoxo con el mundo latino de Roma se expresa en los mismos templos. El volumen, la tridimensionalidad de la figura se da más en la iglesia occidental, en la iglesia católica, donde se reproduce la naturaleza y el volumen del cuerpo humano. Si uno como contrapunto se va hacia las iglesias ortodoxas, uno ve que no existe esa tridimensionalidad, porque eso se interpreta como asociado al mundo pagano, y como la matriz del mundo occidental que tomó Roma, ¿no es cierto?, viene de los griegos, que eran cultores del cuerpo humano, contrasta con estos iconos que son planos, que no pretenden representar esta tridimensionalidad humana. Entonces está más afín a la matriz cultural de Oriente, que no es griega.
que es persa, donde hay otra lógica. Y esto que sea plano es porque justamente no se pretende representar la naturaleza del cuerpo, sino que el cuerpo humano pero transfigurado. Entonces lo que importa es su dimensión divina. Entonces los personajes están mayoritariamente, ¿no es cierto?, representados con este nimbo, esta aureola, ¿no es cierto?, este resplandor que surge principalmente de la cabeza, como para manifestar que este hombre ya está transfigurado, que ya pasó a otra dimensión más espiritual, que está evolucionado. Entonces, son dos estéticas totalmente distintas. Puede cobijar diferentes interpretaciones. Dentro de estas interpretaciones fue que Tadeo, que era el emisario de un rey en la actual Turquía, tuvo conocimiento de la existencia de un profeta que hacía milagros, que era Jesucristo. Entonces este rey estaba enfermo de lepra y en su desesperación manda entonces a Tadeo, a este emisario, para que este profeta milagroso vaya a socorrerlo. Va este emisario Tadeo, se encuentra con Jesucristo, le transmite el mensaje del rey Abgar, y Jesucristo simplemente toma un paño y se seca su rostro, y ahí queda impreso el rostro de Jesucristo. Y esa es la respuesta que Jesucristo le da a Tadeo para su rey, de tal manera de que Tadeo vuelve con este paño, con la estampa de la cara de Cristo, y este rey abre este paño y solo le bastó ver el rostro de Cristo para sanarse de la lepra. Este tipo de icono, mandilion, también se le denomina no hecho por mano de hombre. Esto está sacado, este detalle, está sacado de un icono que forma parte de la colección del monasterio Santa Catarina en el Sinaí. Son los iconos que se conservan en mejor estado más antiguos, son del siglo VI. Este en particular está hecho no con temple al huevo, que es mi técnica, sino que a la encáustica, que está heredada del mundo del Antiguo Egipto, que es con cera. Entonces aquí el aglutinante no es la yema de huevo, sino que la cera. Pero es bastante difícil la técnica porque hay que mantener la cera siempre caliente. Acá tenemos ya, derivada de esta leyenda, una expresión clásica de un mandilio. Las características, digamos, de esta pintura: traslucidez, son pinceladas translúcidas, y el manejo del desgaste del oro tenía que hacerse con extremo cuidado, porque previamente al oro hubo que pintar la tela, y la tela con los pliegues, ¿no es cierto? Y sobre los pliegues poner el oro y después hacer un desgaste muy prolijo y muy cuidadoso, de tal manera que ese desgaste no comprometiera el dibujo y la pintura previa de la tela y los pliegues hechos. Si el desgaste se hacía con mucha fuerza o de forma inapropiada, se iba a malograr todo el trabajo y iba a empezar de cero. Se fijan también la luminosidad de la mirada, el volumen de la cara, en este caso con unas degradaciones de colores que son bastante sutiles, y eso implica muchas tonalidades intermedias. Esta pintura del Giotto, esto corresponde a la Dormición de la Virgen, temple sobre madera. Es del 1314, o sea, nos pasamos del siglo X, de este icono que les señalé yo, que representaba la leyenda del rey Abgar y que está en el monasterio de Santa Catarina, del siglo X. Nos vamos entonces al siglo XIV con esta pintura, temple sobre madera.
El Giotto viene a representar como una bisagra que comunica el mundo antiguo de Bizancio con el Renacimiento, que ya comienza ya a manifestar sus primeras expresiones. Sin embargo, esta pintura recoge mucho de la tradición clásica bizantina, porque este modelo es parte de los prototipos manejados por el mundo oriental ortodoxo tradicionalmente. No se habla de la asunción de la Virgen, que es el último dogma de la Iglesia Católica Romana. Se habla de la dormición de la Virgen. Y aparece la Virgen, ¿no es cierto?, dormida, y ese niño o niña sostenida por Cristo viene a representar el espíritu, el alma de la Virgen. El cuerpo está yacente y el alma está en los brazos de Jesucristo. De tal manera que el Giotto de alguna forma es un innovador para su tiempo, pero esta es un ejemplo, digamos, de que en sus pinturas había una influencia bizantina innegable. Técnicamente hablando, el Giotto tuvo un desarrollo de la técnica, el temple de huevo, notable. Pero la máxima expresión en el desarrollo de esa técnica la tiene el autor de esta pintura. Sandro Botticelli, La adoración de los magos, temple sobre madera, del 1475. Poco se sabe de que Botticelli fue el mayor cultivador de la técnica al temple de huevo en sus pinturas, el que logró el máximo de calidad en el manejo de la técnica. Vamos como ya teniendo una conceptualización del desarrollo del mundo de Oriente y Occidente, de la diferencia entre el arte religioso y el arte sacro. Yo les recomiendo a quien le interese un libro que es un referente en estas materias, insustituible, El libro del arte de Cennino Cennini. Hay una historia que se cuenta de Cennino Cennini. Cennino Cennini fue discípulo de Agnolo di Taddeo por 12 años, que a su vez fue hijo de Taddeo Gaddi, quien fue discípulo del Giotto. Volvemos al Giotto. 24 años fue discípulo del Giotto Taddeo Gaddi, que fue padre de Agnolo di Taddeo, que fue, ¿no es cierto?, el maestro de Cennino Cennini. Este libro del arte fue escrito en 1390, ya a fines del siglo XIV. El óleo como técnica comienza fuertemente a imperar el siglo XV. O sea, estamos ya casi entrando ya en esta fase de cambio de técnica. Y la historia de Cennino Cennini es muy particular porque él se esforzaba mucho por ser un buen pintor, pero ocurre que parece que no le iba muy bien. Entonces ocurre que en aquellos tiempos no había un proceso judicial como estamos acostumbrados ahora. La justicia siempre es difícil de aplicar, incluso en estos tiempos. Entonces, parece que no vendía sus cuadros Cennino Cennini y se estaba ahogado en deuda. Y los acreedores comenzaron a poner unos pergaminos ahí colgados en los árboles, en fin, buscando detenerlo para cobrarle el dinero que les adeudaba. Y como no tenía ni uno y no vendía sus cuadros, lo metieron a la cárcel. Lo detuvieron, lo pillaron, lo metieron a la cárcel. Eso para la historia del arte fue fantástico. Para la historia personal de él no sé. Pero resulta de que en la cárcel él escribió este libro. Aquí explica cómo se hacían los pinceles. Uno tiene que ponerse en el lugar de una persona que vivía en el siglo XIV, digamos. Dice en uno de sus capítulos de qué forma se pintan los rostros, las manos, los pies y todas las encarnaciones. Una vez hayas pintado todos los vestidos, árboles, construcciones y montañas, debes comenzar a pintar los rostros.
Para ello te conviene empezar de esta manera. Toma un poco de tierra verde con un poco de albayalde bien templado. El albayalde, por si no lo saben, era el blanco de plomo. Y muchos artistas en la antigüedad morían envenenados porque no se sabía que el plomo era tóxico. Y da 2 manos extendidas sobre el rostro, las manos, los pies y las zonas desnudas. Este lecho de fondo es adecuado para rostros jóvenes de encarnación fresca, en los que tendrás que templar tanto los fondos como la piel con yema de huevo de gallina de ciudad, que suele ser más clara que la de los huevos de gallina de campo o aldea. Había una diferencia, no daba lo mismo cualquier huevo. Estas últimas, se refiere a los huevos de campo, por su rojez, son adecuadas para templar encarnaciones de viejos y pieles morenas. Si quería ser una piel de joven, tenía que ser un huevo de ciudad. Si quería ser una piel de viejo, tenía que ser un huevo de campo. Y al igual que en el muro pintaste el rubor de las mejillas con rojo claro, ten presente que sobre tabla tendrás que utilizar cinaurio. Eso se utiliza para el rubor, ¿no es cierto? Y cuando des los primeros toques a los rubores, no lo hagas con cinaurio puro, sino mezclado con un poco de albayalde. Y de igual forma añade un poco de albayalde al verdacho con el que marca las primeras sombras. El verdacho es conocido en el mundo oriental como el proplasma. Es equivalente en el mundo de la iconografía bizantina, en Monte Athos, los monjes, ¿no es cierto?, hablan de proplasma. En Roma, en Italia, hablan de verdacho. Es lo mismo. Es un diálogo establecido entre lo humano y lo divino. Su materialidad no da lo mismo. No se puede pintar un icono con cualquier cosa, porque se establece un diálogo con lo material en el entendido de que esa materialidad es parte de la creación de Dios. Y como el propósito es ponerse como un instrumento de Dios, entonces se establece un diálogo entre el instrumento, que es uno, el pintor de iconos, y los materiales mismos. Entonces hay un autor, Paul Evdokimov, que es ruso, que dice: las cosas preguntan como a la espera. O sea, preguntan al artista: ¿y qué quieres hacer conmigo? Y es el artista, ¿no es cierto?, el que respondía ordenando los elementos. Y se establecía este diálogo. ¿Qué pasa haciendo el contrapunto con el mundo de hoy? El arte siempre ha sido como un reflejo del tiempo que vivimos. Ustedes ven que en la medida de que transcurre el tiempo en la historia de la humanidad, se va perdiendo la armonía, como que prevalece la fractura, la división, la fragmentación. Y ustedes van viendo que el desarrollo del hombre en la sociedad, en la política, en la economía, en la cultura, se refleja esa fragmentación en el arte. Y el arte pasa a ser un arte fragmentado. El arte es el reflejo de un mundo en que predomina una visión fragmentada de la vida, desintegradora y carente de todo diálogo. En este diálogo, y uno poniéndose como artista, como un instrumento, por eso que los iconos no alimentan el ego y no se firman. ¿Se han fijado que en las grandes subastas a veces se pagan precios millonarios exorbitantes por la firma, más que por la calidad de la obra en sí? El icono no se firma, y si se llega a hacer alusión a quien lo realizó, atrás se le pone por la mano de fulano de tal. Siempre precedido por la mano de, la expresión por la mano de. O sea, haciendo énfasis de que el artista es un instrumento para gloria de Dios. Entonces, los materiales están también con ese mismo propósito. Son organizados por el artista para, junto con los materiales, dar gloria a Dios. En el icono, una
conjunción de materiales provenientes del mundo animal, del mundo mineral y del mundo vegetal. Beso de Gustav Klimt. Hablaba yo de que el artista es la caja resonante de su propio tiempo. Y Gustav Klimt fue contemporáneo del padre del psicoanálisis. Y aquí tenemos, y no es por casualidad, la presencia de rectángulos, ¿no es cierto?, asociados al hombre, y la presencia de círculos asociados a la mujer. Este es el abrazo de esos dos conceptos que nacen del psicoanálisis. Pero lo interesante acá en Gustav Klimt, porque fue hijo de un destacado orador. Entonces, desde chiquitito, él fue testigo de cómo su padre manejaba, ¿no es cierto?, estas láminas tan finas de oro. Y el oro se utilizaba mayoritariamente para lo que ustedes saben, enmarcar, dorar los marcos o muebles. Pero ¿qué es lo que hace después en el desarrollo de su estructura de personalidad? Siendo muy joven, Gustav Klimt se desplaza de Viena a Rávena, a Italia. Y ahí existen unos mosaicos bizantinos. En estos mosaicos bizantinos él se inspira y ve que hay mucho dorado. Entonces, inspirándose en el arte bizantino, él rompe con los esquemas de su época, mezcla el psicoanálisis con el Art Nouveau y todo, un montón de influencias de su época, y revoluciona el ambiente artístico incorporando también el oro que era propio de los iconos y del mundo bizantino y los mosaicos bizantinos, y se hace famoso. Tenemos al Giotto, que es como la bisagra que comienza a unir el mundo bizantino con el Renacimiento. Tenemos a Botticelli, que desarrolla la cúspide de la calidad en el manejo de la técnica del temple de huevo, y a Gustav Klimt, que rescata esta tradición bizantina para hacerla contemporánea a su tiempo y darla a conocer con nuevos elementos de su tiempo. Yo de muy joven me llamaba la atención, porque yo tenía una tía monja que me dejaba a orillas de su cama cuando ella se enfermaba, me acuerdo, y yo, sin ninguna reticencia, todo lo contrario, gustosamente, yo era un niño de 6 años, y yo jugaba con ella a la orilla de su cama. Ella estaba enferma y me hacía aspirar unos preparados que se hacía cuando se resfriaba con unas hojas de eucalipto, bien antiguos, estos son remedios de abuela, poder. Entonces, para despejar los bronquios y todo eso, y éramos un par de drogadictos los dos, porque ella aspiraba y me pasaba la botella a mí, yo también aspiraba y yo estaba feliz. En este ambiente lleno de imágenes religiosas, yo creo que de ahí me viene un poco el interés también, porque el icono, ¿qué pasa? Que une una dimensión espiritual, una dimensión histórica, porque hay toda una historia detrás del icono, y una dimensión artística. El icono se sustenta en 3 pilares. Ocurre que yo veía a esta tía abuela llena de imágenes de Jesucristo, y yo tengo por herencia, digamos, una policromía de madera a la entrada de mi estudio, que heredé de esta monja, donde aparece un Cristo así, en la cruz, yacente, todo mutilado, todo desgarrado, quebrado. Y eso me llamaba mucho la atención, este Cristo donde se resaltaba su humanidad y lo fragilado que fue. En el mundo de la historia de la pintura, Matthias Grunewald, el autor de este retablo, llegó a la máxima expresión de ese dramatismo de la humanidad, en la humanidad de Cristo. Se alcanza a ver la llaga, ¿lo cierto? Y miren lo crispada que están las manos, los dedos, como están todos deformados. ¿Se dan cuenta? Un dramatismo extremo de la pasión de Cristo. Esto está en Alemania, ¿no es cierto? Es bastante grande. Tiene 2,69 m por 3,7 m. El retablo de Eisenheim. Temple y óleo sobre madera, 1516.
en el mundo occidental, latino, católico, romano, se exalta en las iglesias, en la enseñanza, la humanidad de Cristo. Y yo llego a la casa de un compañero de colegio, me acuerdo, y a la entrada de esta casa me invitan, era la primera vez que me invitaba a la casa de sus padres, y veo un pantocrátor. Y yo no tenía idea qué manera de representar a Cristo era esta. Ni siquiera sabía que era un pantocrátor, nada. Y me enamoré. Dije, también con oro de fondo, qué sé yo. Yo le pregunto a mi amigo, ¿y este Cristo? En fin. Que mi papá viajó a Europa, tiene que haber estado en ese tiempo en la Unión Soviética. Y trajo esto. Dentro de la Unión Soviética era muy difícil sacar estas cosas, además que estaba la religión proscrita. Yo dije, ¿y por qué en una parte del mundo Cristo se expresa de esta manera predominantemente y en esta otra parte donde yo pertenezco es tan dramático? A mí me gusta más esto. Entonces yo empecé a averiguar y que esto se llama Pantocrátor, y viene del griego también, y que significa todopoderoso. Resalta la gloria de Dios. O sea, es el Cristo resucitado, no yacente en la cruz, todo lleno de heridas y moribundo, sino que resucitado y en gloria y majestad. Y esa es la esencia del cristianismo, la resurrección de Cristo, ¿no? Y eso me fascinó. Y ahí comencé yo mi camino de a poquitito en estas cosas circunstanciales que uno vive y que quizás en un primer momento no tiene conciencia, pero que representan en el futuro un hito, porque eso me quedó siempre dando vueltas. Y yo era profesor, como les decía, de política internacional, hablando de cosas de la época, digamos, de política internacional, y siempre como que me estaba dando vueltas. Entonces yo, siendo profesor, tomé un curso de iconografía con un señor que ya falleció, que me enseñó los primeros pasos en la iconografía oriental, y él también era chileno, empecé yo acá, y era católico como yo, pero había sido discípulo de unas monjitas ortodoxas que creo que todavía están en la raya. Y después yo viajé y me encontré con un mundo muy distinto a Santiago, Jerusalén, y ahí me empapé de toda esta tradición bizantina y empecé a estudiar cada vez más. Esto es arte sacro. Todo arte sacro es arte religioso, pero no todo arte religioso es arte sacro. Botticelli no solamente pintó la adoración de los Reyes Magos, sino que también el nacimiento de Venus. Aparecen unas doncellas todas sensuales, a mí también me encantan, pero ustedes no van a decir que eso es un icono bizantino. No, eso apela más a la sensualidad, a otro tipo de belleza. Entonces el icono no. En el icono todo tiene una lectura. En todo hay un código, la posición de los dedos. El cuello radica el poder, lo largo de la nariz está la nobleza. El labio siempre cerrado y fino, porque justamente renuncia a la carnalidad, a la sensualidad. La frente alta y así como abombada está la sabiduría de Dios en la frente. Estos signos de acá también vienen del griego, y esto significa el que es, y eso tiene relación con el párrafo bíblico en este diálogo establecido entre Moisés y Yahvé en el monte Sinaí. No se suele representar con las llagas porque puede que se acepte, ¿no es cierto?, que el Cristo resucitado sí, y eso lo vemos también en la Biblia, esté con las llagas, ya siendo resucitado, ¿no es cierto? Pero el énfasis que se le da en el Oriente a Cristo es por eso se llama Pantocrátor, todopoderoso, en que ya la llaga no es lo predominante, o sea, no tiene una importancia como nosotros sí le damos, tan marcada como le damos en Occidente.
aquí lo que importa es el poder y la fuerza que tiene Cristo por cuanto es Hijo de Dios y efectivamente Él era el Mesías prometido y pudo al tercer día resucitar. Y el icono por excelencia, el primer icono es el mandilio, por la leyenda que yo les conté del rey Apagar. Ese se considera el mandilio en el primer icono, no hecho por mano de hombre. Entonces ahí hay un elemento, digamos, ya metafísico, como les decía. La historia de la Iglesia, una guerra iconoclasta, o sea, llegó a ser tan discutida la pintura del icono que dio paso a un enfrentamiento entre los propios cristianos. Se dan cuenta no sé cómo llamarlo, digamos, lo absurdo que puede llegar a ser los fanatismos en este sentido. Se consideró que era una idolatría. El icono cumplió una misión pedagógica importantísima en los inicios del cristianismo. Hay que entender de que el icono nace con el Imperio Bizantino, pero ya tenía sus fuentes en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano. ¿Sabían ustedes de que para firmar un documento, un funcionario, un procurador perteneciente a la Legión de Roma, para hacer válido el documento que firmaba, no bastaba con que él lo firmara, tenía que firmarlo para que fuera válido frente a un retrato del emperador? El emperador era testigo en el retrato, a través del retrato, de la validez del documento que firmaba el procurador. ¿Se dan cuenta el nexo con el icono? O sea, hay una presencia. El emperador no estaba en carne y hueso ahí, siendo testigo, por las distancias, por razones obvias, digamos. No podía trasladarse constantemente para ser testigo de todos los documentos que en el Imperio Romano se firmaban a cada rato. Entonces estaban los retratos. El icono es el resultado de una cultura que se desarrolló en el Oriente a través del Imperio Bizantino, que por primera vez en la historia incorpora el cristianismo. Eso es lo notable, porque el Imperio Bizantino nace del Imperio Romano, y el Imperio Romano se divide, ¿no es cierto?, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y en el año 330, Constantino el Grande, entonces, funda Bizancio, llamada después Constantinopla, ¿no es cierto?, la actual Estambul, en Turquía. Y por primera vez entonces hay un imperio que se va extendiendo, que tiene tres pilares que sustentan su poder, que es Roma, Grecia y el cristianismo. Y después, con el desarrollo de los años y de los siglos, porque el Imperio Bizantino duró más de 1000 años, fue fundado en 330 y termina con la invasión de los turcos otomanos en el año 1453. Y gran parte de la responsabilidad, y lo digo con todo conocimiento de causa, se deriva de nuestra propia responsabilidad en Occidente, porque hay que ver la Cuarta Cruzada, el desastre que dejó en Constantinopla. Y todos los tesoros que hay en Venecia, la gran parte de esos tesoros fueron saqueos que hicieron los cruzados, que se suponían que iban a rescatar Jerusalén de los musulmanes. Desvalijaron Constantinopla. Entonces ellos se sintieron desamparados, desprovistos de todo apoyo. O sea, quienes estaban llamados a justamente apoyar al Imperio Bizantino fueron atacados por ellos. Y ocurre que la Edad Media transcurre en Europa, pero no en el Imperio Bizantino. Entonces, ¿qué le enseñan a uno en el colegio del Imperio Bizantino? Nada. O sea, uno está en la clase, la profesora empieza a hablar del Imperio Bizantino, pide permiso para ir al baño, y cuando vuelve, dice terminó el Imperio Bizantino. 10 minutos, 15 minutos, para 1000 años de historia. ¿Se justifican los planes de estudio de que 1000 años se reduzcan a 15 minutos? Entonces yo soy un defensor de la herencia bizantina. Y ya también soy un defensor de Rusia, que se transformó en la tercera Roma, Moscú.
Moscú en este momento es el baluarte del mundo cristiano frente, incluso me atrevería a decir, a la amenaza musulmana. El mundo ruso viene a rescatar, porque si no hubiera sido por los rusos, no sé qué hubiera pasado con el desarrollo de la humanidad, con lo que fue el Imperio Otomano. Rusia también sirvió de contenedor a la expansión junto con los austriacos, porque los turcos llegaron hasta Viena, y por otro lado España, ¿no es cierto?, hasta llegaron ahí al Califato de Córdoba y no pudieron expandiéndose más hacia Francia. Y esto es más parte de la tradición rusa, el ahuecar, el hacer como un desfondado, porque esto no representa un marco, tiene que ser parte del panel en su totalidad en que es desfondado, no sirve el poner como se usa convencionalmente con los cuadros al óleo, que uno enmarca los cuadros y es un elemento adicional a la tela. Acá no. Y esto que aparentemente puede parecer un marco es como el umbral de una ventana. Ese es el concepto que está detrás. Y esta es la ventana que comunica el cielo con la tierra. Y por eso que en muchos iconos el nimbo, que es esta aureola, sobrepasa el, por así llamarlo, marco, el umbral, ¿no es cierto? Pasa por encima de este desfondado. Eso está así a propósito, porque el resplandor de este personaje transfigurado sobrepasa el umbral. A propósito del resplandor y de la transfiguración del hombre, volviendo a la figura de Cristo, en esta guerra que yo les mencionaba, iconoclasta, en que se divide el mundo cristiano entre los que defendían la pintura del icono y los que atacaban a los que pintaban iconos y los mataban, los torturaban y los quemaban. Hay algunos padres de la Iglesia Oriental, Juan Damasceno, Nicéforo de Constantinopla, Teodoro Estudita, que defendían, ¿no es cierto?, la legitimidad que tenía el icono. Entonces hay un concepto que es fundamental para entender esto, que son las propias palabras de San Pablo, el apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, donde refiriéndose a Cristo, dice, y él es imagen visible del Dios invisible. Porque ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que el cristianismo es una corriente que deriva del mundo israelita, del mundo judío, del pueblo elegido. Tenía prohibición de representar a Dios. Por eso que hasta el día de hoy en las sinagogas no se ve imágenes, solo la menorá, ¿no es cierto?, la Hanukkah, y también lo mismo con el mundo musulmán, no se les puede representar. En el mundo cristiano se permite la representación de Cristo porque se entiende que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, de tal manera de que lo que dice San Pablo es muy cierto, porque legitimiza la pintura del icono. O sea, el hombre ya puede representar a Dios en la figura de Cristo, porque Cristo mismo se hizo hombre. Entonces tiene estas dos dimensiones, y por eso que en el Pantocrator que vivimos recientemente aparece estos dos colores también. El rojo representa la humanidad, la pasión de Cristo, la sangre, y el azul representa su divinidad. Entonces en los colores también hay una lectura que hacer, no da lo mismo, pueden haber tonalidades distintas, pero básicamente es el azul y el rojo. Entramos a la tela. Entonces aquí ya tenemos ya el mundo vegetal, que aporta la madera, pero también la gasa de lino. También está la olifa, deriva del prensado de la semilla del lino. Entonces es el aceite de lino combinada con una resina, porque si ustedes saben, el aceite de linaza o el aceite de lino
es el aglutinante del óleo. Y con una espátula más chica que se usa en cocina, estas espátulitas chiquititas para hacer pasteles, para decorar tortas, la utilizo justamente para el defondado, porque hay que repasar para marcar bien el defondado. Después viene, una vez seco por cierto, el lijado, y yo me tengo que disfrazar ahí, la siguiente con una máscara, y queda así con una más o menos 2 milímetros de espesor la base. Después entramos ya a la etapa del dibujo. El dibujo se hace dentro de los cánones establecidos por la tradición de la Iglesia Ortodoxa. Eso de hacer el temple mismo, quebrando y sacando, separando la clara de la yema. El temple es el uso de la yema, no de la clara. La yema es la que se rescata, se separa de la clara, y la yema, el contenido, ¿no es cierto? La yema es la que se mezcla con el agua destilada. Algunos le agregan vinagre para preservarlo, yo normalmente no lo hago. Cuando ya queda limpia la yema, se hace un corte y se vierte en un recipiente el agua destilada. El agua aquí también se puede usar, mientras no sea muy dura, se puede usar. Aquí tenemos un pigmento, este es lapislázuli y este es malaquita. Esto se hace el proceso de industrialización, yo lo experimenté arrendando un molino de bola, que se llama. Entonces se pone la roca y el molino gira con un motorcito, con una polea, y dependiendo de las horas en que está girando, es que se va moliendo y se hace pigmento. Se mezcla el pigmento con el temple ya preparado con yema de huevo y agua destilada. La siguiente. Se revuelve, la siguiente. Ahí tengo una paleta, ahí entonces voy mezclando. Entramos al dorado, que es el aporte del mundo mineral, ¿no es cierto? Aquí yo traje también la almohadilla, ahí sobre la almohadilla se corta la lámina de oro con talco para evitar de que el oro se pegue en el metal del cuchillo. Se mezcla entonces un poquito de cola de piel de conejo, en muy pocos gramos, con agua destilada, la siguiente, y se pega la lámina de oro con también cola de piel de conejo. La siguiente, ahí está la lámina muy delgada. Y uno también tiene que ponerse mascarilla, porque es tan delgada la lámina de oro que cualquier respiro, cualquier soplo, las ventanas también tienen que estar cerradas, se arruga y se pierde y malogra el trabajo. Tengo que estar con una mascarilla y esto se mantiene caliente. El mundo mineral también se manifiesta con estos cristales que pueden ser decorativos en muchos trabajos. Y curiosamente, digamos, tengo una alumna, o sea, tuve más bien dicho una alumna, y su madre sigue siendo alumna de mi taller en Reñaca, que vive en tiempo como a 20 minutos de la fábrica Swarovski. Ustedes ubican los cristales famosos Swarovski. Bueno, entonces ella tiene ahí una relación contractual con la empresa Swarovski y aporta, digamos, algunas piedras al taller que sirven para complementar los trabajos. La siguiente, ahí con pinza se va entonces aplicando, se perfora, a veces es necesario perforar, y se pone entonces las diferentes piedras que sirven para ornamentar algunos trabajos. Y esto es un trabajo, un recuento, un trabajo de restauración. A mí me llega el trabajo de restauración también, entonces yo utilizo los mismos materiales originales. Aquí hubo necesidad, porque ustedes se fijan, está solamente la tela, y hay que reparar toda la base, entonces hay que poner la cola de conejo con carbonato de calcio, como se ve acá, la siguiente, y después viene la reintegración cromática, y después queda con los pigmentos, ¿no es cierto?, lo más natural posible, la reintegración hecha, y no pasa nada. Bueno, y esto es como un anecdotario, esto corresponde al dormitorio, se supone, yo no sé si realmente fue así, me llama la atención, pero se supone que este era el dormitorio en una de las tantas residencias de los zares. La emperatriz, la zarina Alexandra, la mujer de Nicolás II, dormía, se supone, aquí en esta camita tan chica, yo no sé, pero ella era devota, ustedes saben la historia de la zarina con Rasputín, etcétera, etcétera, y era muy devota porque atribuía a Rasputín también ciertas condiciones así santas, y le rescató de la hemofilia a su hijo, que era hemofílico, etcétera, y se hizo una fanática de los iconos, y entonces puso todos estos iconos ahí. La Galería Tretjakov
que es muy importante en Moscú, la siguiente, el interior de la galería, y si ustedes se fijan, ahí está la Trinidad, sí. Y acá está la original. Ahora, yo tuve oportunidad y el privilegio hace unos 20 días atrás de conversar con una de las directoras de la Galería Tretakov de Moscú, que me decía que la condición que tienen las pinturas al temple en los iconos no impedían que estos iconos estuvieran al lado de las ventanas, donde normalmente eso está prohibido en la mayoría de los museos, que le dé el sol en forma directa a las pinturas. Pues acá no hay ningún problema, me decía la señora Uchakova, porque justamente el temple de huevo se mantiene muy bien sin descolorarse por años y años, aunque le dé en forma directa al sol, no destiñe, a diferencia del óleo, que como el aglutinante, el medio es el aceite de linaza, tiende a maquillarse. Et sa, de ahí viene belleza. Bel et sa. Y lo bonito es que Bel et sa se traduce como el lugar donde Dios brilla. Bonito concepto para definir la belleza. Muchas gracias. Y ahora nuestro opinólogo, el Franco, el Pollo. Cuéntame, ¿qué te pareció el taller de Fernando? Yo sé que tú eres creativo, te gusta la arquitectura donde vas, te gusta dibujar, te gusta el diseño. Es interesante, muy bacán en idioma popular chileno. Es muy interesante, ya que en un corto tiempo de lapso, o corto en teoría, se basa mucha materia o mucho material. Historia también. Historia, fechas, personas. Y en mi vida cotidiana eso sería por lo menos unas 10 clases, unas par de semanas ahí poniendo apuntes y todas esas cosas. Y también hay diferentes clases de arte, que no solo el papel y el lienzo y la témpera, sino también puedes hacerlo con huevo y ir ingeniando y poniendo este método en práctica. Pero que ahora no me vas a andar pidiendo que te compro huevos y el polvo de lapislázuli. Si después me va a decir, ay mamá, también quiero poner un poquitito de cristales Swarovski, ¿qué hago? ¿Busco otra pega? ¿Se te hizo corta la charla? La charla es bacana, es entretenido. Y yo estaba viendo si pasó entero rato. Igual me pareció bastante carito ese tipo de arte. O sea, todo el procedimiento, el oro, el diamante, o sea, no diamante, el cristal Swarovski, el polvo de lapislázuli, el procedimiento por sí mismo. No sé cuánto se demora hacer una icona, me imagino no una semana, mucho más, No, un mes. es un trabajo que toma tiempo, porque tiene que responder a ciertos como rituales en el proceso de la preparación de la base, y eso ya, la pura preparación de la base toma 3 días. La aplicación, el secado, estas cosas se hacen en forma natural, no puedes tú acelerar el secado en forma artificial. Entonces hay que entender que esto es una disciplina muy antigua. ¿Y no se puede usar secador de pelo? Sí, pero eso ya es un elemento artificial. Se podría hacer, pero la idea es que tú entres como en armonía con la naturaleza. Estamos en el Estadio Español. Y como siempre, suscríbete a mi canal, dame un like, coméntalo, comparte mis videos en tus redes sociales con tus amigos y nos vemos para la próxima. Bye. Chao. Chao, chao.